Creed en sus profetas. Sábado 15 de octubre 2022. Segunda de Samuel 8. Victorias militares de David. Aconteció después de esto que David derrotó a los filisteos y los sometió. Entonces David tomó Meteg-Aamá de mano de los filisteos. También derrotó a los moabitas y los midió con cordel. Los hizo tenderse en el suelo y midió 2 cordeles para que murieran y 1 cordel entero para que vivieran. Los moabitas fueron hechos siervos de David y le llevaban tributo. También derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a establecer su dominio hasta el río Éufrates. David le capturó 1,700 jinetes y 20,000 hombres de infantería, y desjarretó David todos los caballos de los carros, pero dejó de ellos los de 100 carros. Los sirios de Damasco fueron para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a 22,000 hombres de los sirios. Después David instaló puestos militares entre los sirios de Damasco. Así llegaron los sirios a ser siervos de David y le llevaban tributo. Y el Señor daba la victoria a David por donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, el rey David tomó gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber combatido contra Hadad-Ezer y por haberlo derrotado. Porque Toi estaba en guerra con Hadad-Ezer, Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David también consagró al Señor, junto con la plata y el oro que había consagrado de todas las naciones que había conquistado, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, de Amalec y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David adquirió renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 hombres de Edom en el Valle de la Sal. Él instaló puestos militares en Edom. Por toda Edom instaló puestos militares, y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David por donde quiera que iba. Oficiales de David. David reinaba sobre todo Israel, y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el escriba. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y de los peleteos, y los hijos de David eran príncipes. Fe y obras. Capítulo 19. Las opiniones y prácticas deben ajustarse a la palabra de Dios. A muchos que están grandemente excitados se les dice que están santificados, cuando los tales no tienen una idea inteligente de lo que significa el término, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Se halagan a sí mismos creyendo que están en conformidad con la voluntad de Dios porque se sienten contentos, pero cuando son probados, cuando se presenta la palabra de Dios para cotejarla con su experiencia, cierran sus oídos a la verdad diciendo: estoy santificado, y eso pone fin al debate. No querrán escudriñar las Escrituras para saber qué es verdad y comprobar que se han engañado terriblemente a sí mismos. La santificación significa muchísimo más que un arranque de sentimiento. Excitación no es santificación. Únicamente la completa conformidad con la voluntad de nuestro Padre, que está en el cielo, es santificación, y la voluntad de Dios está expresada en su santa ley. La observancia de todos los mandamientos de Dios es santificación. Evidenciar que somos hijos obedientes de la palabra de Dios es santificación. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, no las opiniones o ideas humanas. Los que han de ser verdaderamente santificados escudriñen la palabra de Dios con paciencia, con oración y con humildad y contrición de alma. Recuerden que Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Vivir de toda palabra de Dios. El cristianismo es simplemente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos creer en Cristo y vivir en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Tenemos fe en Dios cuando creemos en su palabra. Confiamos en Dios y le obedecemos cuando guardamos sus mandamientos, y amamos a Dios cuando amamos su ley.
Creer una mentira no pondrá a ninguno de nosotros en el camino de ser santificado. Si todos los ministros del mundo nos dijeran que estamos a salvo, aunque desobedezcamos algún precepto de la sagrada norma de santidad, eso no disminuiría nuestras obligaciones, ni haría menor nuestra culpa, si rechazamos un claro harás o no harás. No necesitamos pensar que porque nuestros padres obraron de un cierto modo y murieron felices, nosotros podemos seguir sus pasos y ser aceptados al rendir el mismo servicio y hacer las mismas obras que ellos realizaron. Nosotros tenemos más luz que la que ellos tuvieron en sus días, y si hemos de ser aceptados por Dios, debemos ser fieles en obedecer la luz y caminar en ella como lo fueron ellos al recibir y obedecer la luz que Dios les envió. Debemos aceptar y perfeccionar la luz que brilla en nuestro sendero, tan fielmente como ellos aceptaron y perfeccionaron la luz que iluminó su sendero en su generación. Hemos de ser juzgados de acuerdo con la luz que brilla en el templo del alma en nuestros días, y si seguimos esa luz, seremos hombres y mujeres libres en Cristo Jesús.